Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Lo dije antes de la pausa comercial. El profesor Belarminio Ramírez Morillo nos había abandonado por un par de semanas. Uno sabe que por los trabajos de la política y este tipo de cosas, pero de verdad que nos hizo mucha, pero mucha falta. Profesor, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias y buenos días, miosotis y amigos televidentes. Muy contento de estar una vez más contigo aquí, en este espacio. Profesor, se dieron todos los vaticinios de usted, pero hay algo que yo quiero aclararle, profesor. Me sorprende de antemano que hay mucha gente que está celebrando y las elecciones no han pasado. Yo digo, pero ¿en qué país es que estamos viviendo, profesor? Bueno, lo que pasa, Miosotti, es que en ciertas medidas esto no fue ni siquiera campaña electoral, porque es que siempre en el posicionamiento de Danilo ha estado 20 puntos mínimo por encima de Luis Abinader, y es imposible, tiene que pasar algo muy grande que altere el mapa de conducta electoral para que cuando se da ese posicionamiento las cosas puedan cambiar. Estas elecciones que van a celebrarse el 15 de mayo están decididas desde hace casi 2 años, porque es que Danilo se posicionó fue en el 2013 y 2014, y cuando un liderazgo, y yo en este mismo programa enfaticé mucho en esa parte, concita niveles de confianza, de aprobación, de agrado, de credibilidad, de optimismo y esperanza, por encima del nivel de simpatía. Eso se llama posicionamiento blindado, y eso sucedió con Danilo. Por eso yo dije que Luis Abinader no tenía chance frente a Danilo. Y Luis Abinader cometió un grave error, porque si él es inteligente, sabía que no podía ganarle en voto, y entonces lo que tenía era que trabajar para hacerse querer de la gente. O sea, en vez de ir por ganar, que es imposible, tenía que ir por concitar niveles de agrado, de simpatía y de cariño. En una campaña, en vez de marketing como la ha hecho, en una campaña de neuromarketing. Pero lo del que va a suceder el próximo 15 de mayo va a ser mucho más de lo que nosotros habíamos previsto, porque en los análisis que yo hice la tendencia era para que Danilo ganara entre un 59 y un 61. Ahora la tendencia que se percibe es que va entre un 64 y un 66%. Sí, pero recuerde que en uno de los debates, y yo lo tengo ese programa, por todas las participaciones de usted aquí yo la grabo, en un momento determinado, cuando estábamos en el otro estudio, yo le dije a usted en el aire, profesor, pregúnteme a mí, ¿usted lo recuerda? Ajá. Yo le dije, profesor, pregúnteme a mí cuánto yo le doy. Y usted me dijo, sí, dígame, 65%. Sí. Dije yo, y no soy politóloga. Pero el cambio se dio básicamente porque hubo un hecho fortuito y trágico. La tendencia era Danilo 59-61 y Abinader 34-36. El asesinato de Mateo Aquino Febrillé le dio la estocada mortal al PRM y a Luis Abinader. ¿Usted cree que eso fue significativo? No creo, no, lo afirmo, porque en ese momento hubo una especie de decepción, de frustración en el segmento de los independientes del electorado. Y el PRM, que fue una organización que surge con la prédica de que es algo nuevo, algo que va a rescatar el sistema de partido, de repente sucede algo que no había sucedido nunca en la política dominicana. Nunca un candidato de ese nivel había sido asesinado por otro candidato de ese nivel como sucedió. Entonces ahí se produce un efecto depresivo, tanto en la estructura del PRM como en sus candidatos, pero sobre todo en una sociedad reflexiva y racional que comienza a darle la espalda. Entonces, Danilo tiene una tendencia en crecimiento todavía, va a tomar la mayoría de los indecisos y va a tomar voto blando del PRM, y Luis Abinader va hacia la caída. O sea, va a bajar mucho más de donde está de aquí al 15 de mayo. Profesor, yo estoy grabando esta participación suya. Yo lo sé que sí. Ajá, y entonces usted dice que de los datos que ha salido en las encuestas, va a tener mucho menos de ahí Luis Abinader, sí, dice usted. Sí, va a bajar mucho menos, porque es que también desde un principio, y esa parte yo he venido enfatizándola, siempre Danilo ha tenido 2 déficits de simpatía y de agrado
de valoración dentro de lo que dicen que votarán por Abinader y el PRM. Siempre ha estado sobre 10% dentro de los votantes de Luis Abinader. Eso significa que en el momento en que ellos vean que Abinader no llena las expectativas o que no hay posibilidades de ganar, una parte de ellos puede abstenerse y otra parte pudiera darle el voto a Danilo. ¿De los mismos PRMistas? De lo del PRM. Ajá, una parte puede abstenerse y otra votar por Danilo también, porque ellos siempre han dicho que simpatizan con el liderazgo de Danilo, que simpatizan con la gestión de Danilo, porque cuando Danilo logra romper la barrera partidaria, prácticamente se ha convertido en el centro cohesionador de la sociedad y está por encima de las banderías y los colores de los partidos políticos. Por tanto, ya lo del 15 de mayo, ya la gente solo espera para validar algo que ya prácticamente está consumado. ¿Está correcto, según usted, profesor, de que la gente, y cuando digo la gente me refiero, porque como estamos hablando de partidos, no es el pueblo, sino para que los que pertenecen al PLD estén celebrando si no se ha dado el conteo de los votos? No hay que esperar un proceso y que se defina quién ganó y quién perdió. ¿Por qué vaticinar? No, ya él está perdido, él está fuera del escenario. ¿Por qué? El mensaje que da Danilo y el mensaje que dan los candidatos y el liderazgo del PLD es que trabajen para consumir. Sí, pero la mayoría no está haciendo eso. Sí, pero no es porque no es porque lo mandan. Pero ¿quién va a amarrar la gente? O sea, es que eso no es posible. O sea, sí, pero el mensaje... Puede hacer mucho daño. No hace daño, pero el mensaje es que trabajen. Y el PLD es una maquinaria electoral muy ordenada al respecto. Pero la gente ya, eso es algo que le sale al ser humano. Y ya en una sociedad libre, donde las personas se expresan como quieran, ya uno no puede controlar esa parte. Yo escucho esto, para mí es un fenómeno, porque con la edad que tengo yo nunca lo había visto, que ya está en los medios de comunicación, de la gente que le brinda sus servicios al gobierno, y que esa es su función y que uno los respeta. Cada quien hace lo que considere necesario para sobrevivir. Y esa gente ya está hablando en función de que le fue mal a Luis Abinader por tal cosa, le fue mal por esto, le fue mal por aquello, y que mira, no, él perdió, él tal cosa, él tiene que trabajar para el 20. Y yo me pregunto, y me declaro ahora que no entiendo muchas cosas. Y no, lo normal no es esperar que se dé el proceso y que se hable sobre la base de los numeritos. Es que cada quien lleva la comunicación en el contexto que entiende, o sea, y eso es parte de la democracia que vivimos hoy. ¿Es una estrategia, profesor? No, eso no es estrategia. Mientras tú piensas de esa forma y entiendes que debemos esperar, hay actores de la comunicación que su estilo es adelantarse a los acontecimientos. Cada quien tiene estilo distinto. ¿Y si se embarran con eso? No, pero es que es muy difícil. Por ejemplo, en mi caso como profesional de la ciencia política y del mercadeo electoral, yo siempre me adelanto al futuro. No, porque usted es diferente, profesor, porque usted es politólogo. Sí, pero yo digo lo que va a pasar, sí, y analizo tendencias de comportamiento, que es un riesgo muy grande. O sea, estos comunicadores, partiendo ya de los estudios de mercado, entonces ellos llevan el contexto de análisis hacia una perspectiva venidera. ¿Puede una firma encuestadora jugarse su prestigio en un proceso? No se lo puede jugar siempre, porque hay muchas firmas encuestadoras que se la han jugado, pero las que son muy profesionales, las que tienen un criterio muy empresarial de lo que es la función social que deben llevar las compañías de estudio de mercadeo y conducta electoral, por lo regular se cuidan de que los estudios que publiquen al final sean cónsonos con el resultado del proceso electoral. Aquí casi todos se han cuidado mucho en eso, salvo raras excepciones. Pero en este caso ya eso es así como está pintado, con tendencia de que Danilo suba un poco más y de que Abinader baje un poco más. Y eso es lo que va a suceder. Ese efecto de que aquí en la República Dominicana mucha gente
vota por el que esté arriba, aunque no simpatice 100%. Dice, ¿cuál es el que va a ganar? Fulano, pues yo voy a votar por fulano. Por esa tendencia de que yo no voy a votar por el que pierda. ¿No será un efecto del partido de gobierno para que esa gente diga, como son ellos los que van a ganar, vamos a darle el voto a ellos? Hay algo muy importante. En varios de los libros sobre marketing y elecciones que yo he publicado, yo siempre hago un análisis de los últimos estudios de mercado, de lo que se publican recientemente al proceso electoral, para evaluar las firmas que aciertan y aquellas que se quedan un poco lejos. Pero hay algo que yo lo he expresado. Por ejemplo, aquí había un partido político que siempre te sacaba más votos que lo que le daban las últimas encuestas, que era el PRD. El PRD siempre te sacaba 2 y 3 puntos más que lo que le daban los últimos estudios de mercado. El voto duro y una parte de la población que aunque iba a votar por ellos, quizás por vergüenza, en los estudios no lo decía, pero votaba por ellos. Eso de que se vota por el que va a ganar, ya eso aquí ya no es así. O sea, hay personas que se quedan al final esperando una perspectiva de lo que va a suceder, pero eso cada día son menos. En la República Dominicana, y ya lo estamos viendo en los últimos procesos, los indecisos ya cuando faltan 3 meses para las elecciones son muy pocos. En los años 80 y en los años 90, 3 meses antes de las elecciones, los indecisos sabían andar hasta por un 14%. O sea, la gente ahora toma decisión más temprano. Por eso la gente comienza a celebrar, porque cuando tú ves que uno le lleva al otro como 30 puntos y solo hay 4 o 5% de indecisos, tú le das todo y no cambia el mapa. A mí, tengo muchos años dedicada a esto y me choca cómo celebrar sin pasar el proceso. Es decir, nadie puede celebrar sin pasar un proceso, porque usted no sabe lo que va a pasar, nadie tiene una varita mágica. Y puede darse, y quiero que usted me conteste esa parte, puede darse algún evento, y qué tipo de evento que pueda cambiar el panorama. No, en este caso no. Porque es que también, además de la superioridad que tiene Danilo como líder frente a Luis Abinader, que es un candidato en proceso de construirse en líder, Danilo tiene una estructura partidaria muy fuerte, una maquinaria electoral poderosísima puesta sobre el tejido social, que es el PLD y Fuerzas Aliadas. Luis Abinader no tiene partido. O sea, todo esto está pasando y hay componentes precisos y objetivos que indican por qué una cosa y por qué la otra. Al PRM le va a ser hasta muy difícil articular una maquinaria electoral en las mesas electorales, llámese delegados, suplentes y activistas electorales en varios municipios y provincias del país. ¿Por qué? ¿Por falta de cuál? Por falta de estructura partidaria, porque en cierta medida es un partido nuevo que se organizó arriba, pero no pudo organizarse en los municipios, en los distritos municipales, en las sesiones y parajes, y todo eso fue en un tiempo muy corto para ellos. Entonces, eso hará también que ellos no puedan convertir 100%, esto es muy importante, para tú convertir simpatías en votos, tú tienes que tener un ejército humano para que, previo a las elecciones, te garanticen eso. Ellos no tienen ese ejército humano. Es que para tener ese ejército humano se necesita dinero. No, ese ejército humano se necesita tiempo, se necesita trabajo, se necesita liderazgo legítimo, no es solo económico. Se necesita una organización que tú la montas con suficientemente tiempo y que tú llevas niveles de inspiración y de compromiso al dirigente con la causa, con la visión y la misión de futuro. Si hubiese sido el candidato Hipólito Mejía, ¿le pasa lo mismo? Sí. Lo mismo, peor le pudiera estar pasando a Hipólito, porque es que ellos vienen de una ruptura partidaria. Ellos no tienen chance, no es posible en un tiempo tan corto armar un partido y al mismo tiempo construir un liderazgo que pueda competir con uno que tiene niveles de aprobación entre el 80 y el 90%. Siempre he dicho y en las aulas enfatizo con mis alumnos, en una campaña electoral, cuando elaboramos el plan estratégico de marketing político, lo primero que uno escribe son los objetivos. ¿Cuál es el objetivo?
porque no solo hay un objetivo, es ganar las elecciones, pero el objetivo es ganar las elecciones si tú tienes posibilidades de ganarlas. Si tú no tienes posibilidades de ganar las elecciones, entonces tú tienes que buscar otros objetivos, construir buena imagen, lograr identidad temática, lograr empatía con la gente, lograr preocupación emocional compartida, construir agrado. O sea, si tú no tienes posibilidades de ganar las elecciones, entonces el objetivo debe ser abonar el terreno, que es el electorado, para que tú puedas ganar en el futuro. Eso se complica muchas veces porque es que los dirigentes no tienen nivel para entender eso. Y aunque tú vayas a perder y vayas al precipicio, ellos entienden que hay que decirle que se va a ganar. Entonces aquí todavía no hay ese proceso de un voto consciente en las estructuras partidarias para entender que ganar no es solo sacar más votos que el otro. O sea, a veces sacar más votos que el otro requiere de un trabajo previo hasta de 2 décadas. Y en la medida que tú vas sumando perdaños, logrando fases para construir la organización y el liderazgo, tú vas ganando. Mostrar más de 3 encuestas en un país como este, ¿no podría considerarse, profesor, un bochorno? Es que en este proceso, eso es que tú planteas, está interesante, porque vengo cotejando, se han hecho menos encuestas que en el 2012. O sea, se ha hecho solo... Yo nunca había visto como las que se han hecho ahora. Se ha hecho como el 60% de los estudios de mercado. En el 2012, Acisa, Schoenberg, Lagarlo, Sigma, todo iban encuestando mes por mes. En este proceso, debido a que todo se definió temprano, no fue así. Por ejemplo, en el 2011, en diciembre del 2011, todas esas firmas publicaron encuestas. En diciembre de 2015 ninguna publicó. O sea, los estudios de mercado, en vez de hacerlo mes por mes, lo han ido haciendo cada 3 meses. O sea, en esta son menos que en los procesos pasados, porque cuando las elecciones son competitivas, los empresarios quieren saber cómo se va variando el posicionamiento, porque ellos también invierten en los candidatos y en los partidos. En este caso nada ha sido necesario porque todo se puso muy temprano de un lado. Un 23% de la nómina está en el padrón. Es decir, un 23% de los que están en el padrón están en nómina. ¿Y cómo va a sostener el gobierno después del 15 de mayo esa barbaridad? Sí, pero es que eso, pero Luis Abinader, si gana, aumentaría más de un 23%, ese está haciendo su discurso, porque eso es el Estado social. Para poder atacar de frente a la pobreza extrema, es a través de programas sociales, y hay todo un diseño global de política pública, detrás de la cual está el BIC, está la Unión Europea, está la ONU y los organismos internacionales, para reducir pobreza extrema a través de asistencialismo. Entonces, eso es correcto. ¿Y se puede sostener, profesor? No, pero que se está haciendo. Porque sí, pero se va a poder sostener después. Claro, mi hermana, porque es que aquí el nivel de ingreso del Estado va creciendo significativamente. Sí, pero el nivel de ingreso del Estado es sobre la base de lo que nosotros pagamos de impuestos. Claro. Entonces va a poner más impuestos. No, en el futuro la tendencia es a que el Estado social se afiance mucho más. Porque es que va a llegar un momento, o sea, que la inmensa mayoría de las obras físicas y materiales ya van a estar hechas. Y cuando eso se logre, entonces la mayor cantidad de los ingresos del Estado tienen que ir hacia las personas a través de programas por diversas vías, porque ahora se está hablando de Progresando y Solidaridad para gente que está muy pobre, Bonogá, Bonolú, le van poniendo. Pero llegará un momento, por ejemplo, que el Estado va a decir, los estudiantes universitarios no van a pagar en el metro. Vamos a darle una tarjeta a los estudiantes de las universidades y se le va a pagar al metro mensual por lo que ellos consuman. Eso es Estado social, acciones focalizadas. Y pronto la República Dominicana llegará a esa fase. De ganar el Partido de la Liberación Dominicana las elecciones, cuando digo de ganar, que lo diga la Junta Central Electoral y de todo, y que todo esté aquí por el librito y que la oposición reconozca que perdió, a eso yo le llamo ganar, no que me lo digan mucho antes y la Junta haber pronosticado nada de eso.
Muchos expertos hablan de un estallido social por el cansancio de gobierno de manera consecutiva del Partido de la Liberación Dominicana. Usted que es el experto, ¿qué dice al respecto? Bueno, que ellos están equivocados, porque si un partido, por ejemplo, si un candidato gana con un 51 hace 4 años, y ahora gana con un 66 o un 65. Que podría ganar, entonces, profesor, porque entonces no ha pasado. Lo que se está dando es un proceso inverso. Lo que se está dando es que ha surgido un liderazgo que concita optimismo, esperanza y cohesión social. Entonces el estallido social se pone muy lejos. Si hubiese sido lo contrario, por ejemplo, hubo elecciones donde Balaguer ganaba con el 30 y pico % de los votos y donde la abstención era hasta de un 50, casi un 50%. Ahí sí el terreno estaba minado, pero en este momento lo que se percibe es un futuro armónico, porque la gente en República Dominicana hoy, la juventud piensa en su futuro, la madre y los padres piensan en el futuro de los hijos. Aquí no hay espacio ya para aventura de fomentar caos y anarquía. Por eso los liderazgos que están triunfando y van a triunfar son aquellos que vendan optimismo y esperanza. Y ahí es que Danilo le ha dado en la nuca a Luis Abinader. Le ha dado, se lo comió. Porque es que Danilo hace neuromarketing, Luis Abinader hace marketing enfocado en el miedo. Las campañas, ¿cuál es la diferencia, las profesor? Campañas enfocadas en el miedo ya son cosas del pasado. Por ejemplo, Balaguer hacía campaña enfocada en el miedo a que llegue el PRD, el miedo a que llegue Peña Gómez. En ese momento el clima mental de la población era proclive para ese tipo de campaña. Leonel hacía campaña en el miedo. Si viene el PRD, ¿qué va a pasar después de 2004? Danilo no hace campaña en el miedo. Luis Abinader ha venido con una campaña en el miedo cuando la población no tiene miedo, que es la terquedad más grande que ha cometido. Porque la población ahora cada día ve el futuro más optimista y mejor. Entonces Abinader viene con un equipo de gente ya que han recibido 5 derrotas consecutivas y ellos están en pánico y pesadilla, y ellos han creado una especie de pánico social que no existe. O sea, no hay pánico social, hay armonía social. Entonces la campaña de ellos es algo que está en la mente de ellos, pero que no ha conectado con el cerebro social del pueblo dominicano. Y ahí es que ha estado su fracaso más rotundo. La Junta Central Electoral, muchos cuestionamientos por todos lados, muchos sectores cuestionando todo ese proceso. Y Agripino sale hoy diciendo, dejen trabajar la Junta Central Electoral. Ese ruido no provoca tampoco que ustedes puedan disfrutar porque esa celebración que tiene el PLD desde a destiempo. En materia electoral, la República Dominicana es el país que ha avanzado más en América Latina en las últimas 2 décadas. O sea, lo que ha sucedido en este país es modelo y referente para varios países. Nosotros tenemos un órgano electoral que se ha transformado de manera positiva. Y en nuestro caso, que hemos sido docentes de la EFE, de la Escuela de Formación Electoral de la Junta, desde un principio, nosotros hemos evaluado y hemos sido parte de ese proceso transformador. El nivel de confianza que tiene la sociedad en la Junta hoy es superior al de todos los tiempos, porque es un órgano con mucha transparencia, es un órgano con un personal muy calificado, que cada día avanza más en esa dirección. Ya aquí el pánico de que las elecciones son hoy, hay que esperar 5 días para que digan quién ganó, ya eso es historia del pasado. Entonces, por esa parte, en todas las encuestas, se encuentra la Junta como uno de los órganos públicos más confiables que tiene la República Pero se Dominicana. cuestiona lo del conteo. Siempre se cuestiona, mi hija, porque es que eso es una lucha así, y el que va a perder siempre está buscando periquito. Eso es una conducta que eso no va a desaparecer nunca por completo. De aquí en adelante van a estar los delegados hablando mucho, buscando qué objetar, porque eso es parte de la conducta de inmadurez y de poco compromiso con la democracia misma. Aquí el que va a perder le está buscando las 5 patas al gato, porque en vez de reflexionar y entender por qué van a perder y actuar con madurez, lo que buscan es actitudes infantiles
para lesionar el propio Estado de Derecho y el propio sistema político. Eso es lo que está pasando, pero con esa Junta se puede estar tranquilo. Esa va a dar un escrutinio rápido, a pesar de que son unas elecciones complejas, y toda la automatización que se está estableciendo es para que el margen de error cada día sea menos. Hay muchos que hablan de la siguiente estrategia, y usted me dirá si es mentira o es verdad. Mucha gente de la oposición, específicamente, porque no quiero englobar todos los partidos, sino de la oposición del PRM, está nombrada en el gobierno y tiene su cojioca, como decimos en buen dominicano. Entonces, son opositores, pero cobran en el gobierno y hacen contratas y un sinnúmero de cosas. ¿Eso es verdad? Lo que yo dije de un principio, porque lo que pasa es que tú lo estás planteando de una forma que no es así que se debe plantear. Hay una teoría de la ciudadanización de las políticas públicas que comenzó a debatirse hace 10 años y que los organismos internacionales tratan de que los gobiernos la asuman. Ciudadanización de las políticas públicas es tú implementar los programas en beneficio de la ciudadanía sin tomar en cuenta simpatías partidarias. Cuando Danilo llega e inicia el sorteo de obras del Estado y rifaron las primeras 1.200 obras, un porcentaje harto de que lo que sacaron las obras eran de la oposición. Había más de la oposición que del PLD en los beneficiarios. Y eso en el PLD causó mucho disgusto y mucho ruido. Pero el programa continuó así, porque el Estado no es de un partido ni de una persona. Cuando vemos lo que es el programa Solidaridad, que está el Banco Interamericano de Desarrollo detrás, haciendo estudios sobre pobreza para determinar dónde aplicarlo y en qué porcentaje. A la gente no se le pide carnet del PLD ni de ningún partido. Cuando vemos la banca solidaria, que es la democratización del crédito bancario, para prestarle dinero a esa gente que no califican para la banca comercial, a ninguna persona se le pide identidad partidaria. Entonces, cuando tú enfocas la gestión pública en esa dirección, ¿quién la enfoca? Se beneficia de la ciudadanía más allá de simpatía partidaria. Entonces, ese es un modelo de gestión, esa es una filosofía que la va a continuar en el futuro, gane quien gane, y que es muy positiva y es muy saludable. O sea, en esa dirección es que vamos. Entonces, tú ponerte a identificar de que esta persona que es dirigente del partido de oposición y trabaja en tal institución del Estado, esa persona tiene el derecho a trabajar, porque primero es una persona, segundo probablemente es un profesional, tiene preparación para lo que hace, y tercero, en el momento en que vivimos, el empleo no está supeditado a la afiliación partidaria. Entonces yo pienso que hurgar en ese terreno es parte de nuestro atraso mental, porque ahí no se debe llegar. A lo que tenemos que llegar es a un modelo como el norteamericano, donde la carrera civil y administrativa se aplique al 100% de la función pública, exceptuando solo los altos puestos que requieren de decreto. De modo de que gane quien gane, las personas siguen su trabajo y no hay ese temor de que si gana fulano me van a quitar de mi puesto, a pesar de que yo hago bien mi función y estoy preparado para el mío. ¿Que usted sabe que es así? No, pero se está avanzando. Si el que me está dando mi cosa, mi chelito, pierde, pues sí, yo pero lo que dice el estudio, es que se está avanzando, y lo que tú acabas de decir es lo mismo. Porque si tú dices que muchos dirigentes están en las estructuras del Estado siendo de la oposición, eso significa que hay un estilo más racional de ejercer la función pública, más respetuoso de la dignidad y de los derechos del ser humano. En cuanto a lo que tiene que ver con iniciativa del presidente. No, hay una visión en esa dirección. En esa parte, oiga cómo yo lo divido, en esa parte excelente, y quiero felicitar públicamente al presidente candidato porque ha logrado coger una parte de esa oposición y nombrarlo y cogerlo a favor de él. Pero ve y pregúntale. Nadie puede hacer oposición cogiendo un pero ve y pregúntale a Banca Solidaria que te dé el listado de préstamos y ponte tú a buscar la identidad partidaria de cada quien, porque ellos no se han puesto a eso. O sea, Banca Solidaria, si tú vas, no te pregunta de qué partido es. Ahora, si tú quieres como periodista de investigación, tú vas, deme el listado de los miles de préstamos,
para ver de qué partido es cada beneficiario. Eso puede hacerlo tú. O tú puedes ir a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, o tú puedes ir a Obra Pública, a la CAS, INAPA o INDRE, decirle, déme el listado de todas las obras que ustedes han construido por sorteo, para tú como periodista buscar la identidad partidaria de cada ingeniero, de cada arquitecto. Eso tú puedes hacerlo, pero las instituciones no lo están haciendo y es bueno que no lo hagan. Ahora bien, eso de hurgar, de que eso ya eso no va a funcionar en materia política. No vale la pena, profesor. Porque es que cada persona tiene derecho a un trabajo. El Estado no es de nadie, el Estado es del pueblo. La ciudadanización de las políticas públicas tiene que avanzar en este país como lo logró Chile. En Chile, que en la gestión de Bachelet, en la primera gestión de Bachelet, los puestos de subdirectores era por decreto. Y ella dijo, no, no serán por decreto, van por sorteo. Y dio un paso de avance sin precedente en materia de administración pública. Aquí en República Dominicana tenemos que avanzar. Y lo que hay es que estimular ese avance para que nosotros podamos tener un aparato administrativo público cada día más eficiente. Quiero hacerle una pregunta, profesor. Me perdona que yo le haga esta pregunta a usted, pero para enterarnos, todo el que está mirando este programa a esta hora. ¿Qué pasó con la familia del ingeniero que mataron ahí, que se mató en un baño de la OISOE? Jamás yo he vuelto a escuchar. ¿Usted ha vuelto a escuchar algún detalle de esa familia? Bueno, yo sí escuché detalles. Los detalles que yo escuché después es que la misma institución fue en auxilio de la esposa y de los hijos de la familia, que le están cubriendo los gastos de estudio. Yo quería que usted... Le están eso fue los datos que yo escuché. Dijera usted, profesor. Eso es lo que yo he escuchado. Yo quería que lo dijera usted, para que nadie diga, lo dijo Miosotis. Lo dijo usted, profesor. Cubriéndole todos los gastos, le dieron esto, le dieron aquello. Le compraron el silencio de la muerte de su marido. No, porque aquí es el único país del mundo donde venden los muertos aquí. ¿Y los culpables dónde están? Los culpables están... Sueltecitos como los espaguetis. ¿Están trabajando en OISOE? Doctor, pero te pregunto, ¿los culpables están trabajando en OISOE? Le dictaron medida de coerción que se cumple ahora en mayo. Y esa gente, oigan que se lo estoy diciendo, que esto lo estamos grabando, esa gente van suelta después de este proceso. Pero no están sueltos. Están en la victoria los dos pendejos. Pero ¿por qué tú te adelantas? Los dos pendejos que lo pusieron en un listado. Porque es bueno, profesor. ¿Para qué? Porque estamos edificando. Pero tú en lo electoral tú no quieres adelantarte. Doctor, tú has dedicado medio programa, doctor, para que tú veas. Tú has dedicado medio programa a criticar a los periodistas que adelantan un resultado. No, doctor. Bueno, es que no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Pero es que esto es un asunto de la justicia, Miosotis. Esa familia tiene abogados. Profesor, es un asunto de justicia. Ahora, tú como comunicadora debiera ese día irte allá al tribunal para ver realmente qué la justicia va a decidir y qué los abogados de ellos van a decir y van a hacer. Pero lo que yo veo es que ya, inclusive en materia de comunicación, a veces ustedes como que no encuentran muchas cosas objetivas que tratar y están en una especie de vuelo de pánico y miedo. Es que usted mismo mató el gallo en la funda. Es que no es yo no lo he hecho yo. Es decir, mire, profesor, para que usted no se me ponga... Ahora, ¿qué tú entiendes? ¿Tú entiendes que la OISOE debe abandonar esa familia? Porque si la abandona y vienen aquí, escúchame bien, sí, tú haces un escándalo. Mire, no en voy este a hablar programa. Más, profesor, hable si usted. Esa señora viene aquí con sus hijos, aquí, y tú la sientas aquí, esa señora dice que no tiene con qué pagarle el estudio a sus hijos. Si esa señora dice que sus hijos no están comiendo porque
quien lo mantenía perdió la vida. Eso es así. Tú acabas con el gobierno. No, eso es así. Entonces, si el gobierno asiste a la institución, entonces tú también acabas con el gobierno. No, yo, porque eso es lo que tú estás haciendo. yo le voy a explicar después porque que usted termine, cuando matan a un policía enfrentado a unos delincuentes, es otra cosa. Ahora, ¿qué está haciendo la policía? La policía va por esa familia, auxilia a esa familia. En el pasado la policía no lo hacía. Lo que está haciendo la policía es bueno o es malo. Es bueno. No, yo le voy a contestar. Si usted quiere, profesor, como tenemos que hacer una pausita, miren que nosotros habíamos terminado ahora, pero yo no quiero que usted terminemos en este momento. No, porque tú a veces en periodismo tú eres muy quisquillosa y yo pienso que eso al mismo trabajo que tú haces le quita calidad. Que después de que editamos, no, vamos a seguir. ¿Yo le puedo contestar ahora, profesor? Claro que debe contestar. Le voy a contestar. Mire, la primera observación suya de que yo no quería o no quiero adelantarme a los acontecimientos del 15 de mayo. No, tú estás sufriendo por esos análisis que hacen tus colegas, pero al otro te adelanta. No, pero déjeme decirle, profesor, para que vayamos con solo, porque yo soy... Ahora, yo te garantizo que esa gente no van para la calle. Si esa gente, cuando termine la coerción, espérate, tú me vas a llamar a un programa a mí aquí cuando tú veas la condena. ¿Cuál condena? ¿Quién te ha dicho a ti que esa gente va para la calle? Mire, profesor, yo soy la primera que le va a cuestionar a usted si usted no vuelve a este programa. Pero después que usted esté ganado. yo lo que quiero que tú hagas lo siguiente. Ajá, cuando la justicia se pronuncie sobre ese caso con un fallo formal. Ajá. Yo quiero que tú analices el fallo. No, claro que sí. Y si esa gente van con una sentencia ejemplar, entonces yo quiero que tú felicites al Poder Judicial. Perfecta, prometido. Y yo quiero que tú digas, yo me equivoqué. Prometido. Exacto. Y este programa hoy mismo lo subo a YouTube para que quede plasmado para la historia. Así mismo. Déjeme aclarar y entonces después usted en la otra parte sigue lo... Mire, desde aquí, desde esta tribuna, profesor, y pueblo dominicano que nos están mirando, yo como comunicadora, yo tengo que... Cuando se sienta alguien que yo voy a entrevistar, sea sobre la base de las preguntas y las cosas y aclarar. Yo no puedo sentarme y dejar puntos fuera, porque como yo no hablo por conveniencias de nadie, porque yo no pertenezco a partidos políticos. A muchos les cuesta creerlo, pero es la verdad. Mi entidad comunitaria se llama Azopedón. Por eso dije, y tengo permanentemente mi suéter de Azopedón puesto, porque yo soy la presidenta de Azopedón. ¿Qué es Azopedón? La Asociación de los Pendejos Dominicanos. ¿Qué pasa con todo este panorama, profesor? Que yo quiero aclararle solamente 2 puntos aquí. Primero, la partecita de que mío Soti, pero tú quieres que no nos adelantemos al acontecimiento del triunfo, porque no es correcto. La misma líder del PLD, cuando digo líder me refiero a militante, la Cristina Lizardo, le escuché decir, señores, no estén diciendo que ustedes están ganados, esperen el proceso. Es decir, que hay parte de gente del PLD diciendo que hay que esperar el proceso. Y yo creo que hay que esperar que la Junta Central Electoral diga, ganador de las elecciones fulano de tal. Yo creo que es sano eso, lo que yo estoy pidiendo. Segundo, profesor, las preguntas que yo le hice sobre la esposa del ingeniero que se asesinó en un baño de la OISOE es correcta, porque yo dije aquí, en esos primeros días que pasaron después del asesinato del ingeniero, yo dije aquí, está grabado, lo tengo grabado, que iba a esperar en mi seguimiento a ese proceso, qué iba a pasar con lo que iba a hacer la familia del ingeniero. Le hice la pregunta a usted y usted mismo contestó, yo no. Usted mismo contestó que el gobierno le dio sus prebendas y sus cosas. Prebendas. Y, bueno, cuando usted dice que le dio... Pero tú alguna vez, tú me has entrevistado a mí. Pues está bien, profesor, aclare esa parte. No, yo quiero que tú aclares la ofensa que le hiciste a esa señora y a su familia. Porque ¿En qué sentido, profesor? Tú vas a ver este programa de nuevo. Tú dijiste que ellos vendieron el muerto. Tú lo dijiste.
Y lo reitero. Bueno, pues entonces eso... vendieron el muerto. Bueno, pues eso tú se lo dices a ella y a sus hijos. Si ese señor que se mató en la OISOL, a ella y a sus hijos, hubiese sido el esposo de Miosotti Grullón, no me quedo callada. Ni le acepto al gobierno que me dé nada, ni para mí ni para mis hijos. Me le voy al palacio y me le mudo. Búsqueme quienes mataron a mi marido. Y no le vendo, de que deme una bequita, deme quiere con qué tenerme. Usted tiene 2 manos y con esas 2 manos tiene que trabajar y no vender el muerto. Y eso fue lo que ella hizo. Y sus hijos también. ¿Y tú la conoces bien a ella? ¿Tú conoces la familia de ella? Lo contestó usted mismo. ¿Tú has ido a la casa de esa mujer? Eso es lo que más me ha gustado No, en este pero programa. yo quiero preguntar. Y yo lo quiero, porque profesor. yo quiero por lo menos en tu calidad de periodista, espérate. Está bien. No voy a hablar Porque mal. Hable usted, tú te estás profesor. metiendo a un terreno muy peligroso y muy delicado. Yo apuesto que tú no conoces esa familia. Yo apuesto que tú no has ido al lugar donde esa mujer vive y ver cuál es el entorno familiar de ella. Muy mal. Que Sí, sí. Cuando murió Oye, su esposo. pero tú estás hablando. Muy mal que vive esa señora. Pero tú no has ido. Cayéndose ¿Tú has muertecita, hecho algún estudio cayéndose sobre muerta. la familia y el origen de esa gente? Gente humilde, profesor. Porque hasta donde yo sé... Nadie vende un muerto si no está cayendo pero muerto. hasta donde yo sé, no es, porque humildad no es pobreza, humildad es don humano, hasta donde yo sé. Son una familia de gente religiosa, son una familia de gente trabajadora, son una familia de gente... No se lleve de lo de religiosa que Hueso Loco Porque violó muchísimos niños. si tú como... No se lleve de religioso No, pero... que Hueso Loco y el otro, el de Juncalito, violaron muchísimos tigueritos. Pero Miosotti, hay hijos menores ahí. Yo sé que tienen que mantener... Pero que tú eres una madre. Si tú haces este tipo de programa, esto va a YouTube y esos mismos muchachos ven eso. Tú piensas en el daño emocional que tú le haces a los muchachos. No, eso no cogen daño, profesor. ¿Y por qué tú sabes que no cogen daño? El que vende lo que su papá hizo, mire. O sea, tú entiendes que los niños que reciben una beca están vendiendo los a su menores papá. de edad no se mencionan, porque el que es menor se rige por lo que haga su papá y su mamá. Sí, pero que tú estás mentando a la familia. Bueno, lo me está mencionando Sí, pero usted, que tú y la tú debes calibrar mejor. Tú dices, yo entiendo que esa señora, ella, pero tú lo envuelves todo. ¿La familia? Sí, pero que es que los muchachos no tienen ni siquiera culpa de la decisión que tome la madre. ¿Hay mayores de edad? Y hay menores. Sí. Y los menores no se mencionan, porque el menor, para la mamá le dice, siéntate ahí, se sienta ahí. Y después que el muchacho le dan su plato de comida, olvídese de eso, profesor. Ahora, yo en su lugar no lo hubiese hecho. Exactamente. Yo en el lugar de ella. Pero entonces no lo hubiese ese hecho. punto de vista tuyo, porque es que el ser humano se caracteriza por la diferenciación de punto de vista. Cada quien dice, yo en ese caso obraría así, distinto a yo. Pero tú no puedes pretender que los demás van a obrar en base a tu criterio. Eso es lo grande, profesor. No, porque es que no es posible, porque la que puede estar equivocada eres tú. Estoy de acuerdo con usted, profesor. En este caso, tú eres que está equivocada. Profesor, yo estoy de acuerdo con usted. Porque si hay un niño, por ejemplo, mira, si yo fuera un incumbente, por ejemplo, de una institución que tuviera que ver con la educación, ahora mismo de aquí yo saliera a llamar a los muchachos para ver calificación y para ver dónde lo pongo a estudiar para que se hagan buenos profesionales. En vez de estarle diciendo que son mendigos, que son arrastrados sin moral y sin dignidad, yo lo quisiera fuera eso. No, quiero aclarar en mi punto de vista, yo entiendo lo que procede es... Lo de esos calificativos, eso lo acaba de decir usted, pero de mi parte no han venido, profesor. Bueno, está para bien. Para que quede grabado en la historia. Perfecto. Profesor, yo lo quiero. Igual yo. No tiene nada que ver independientemente a la valoración que yo tengo de su persona. Yo le he dicho a usted que soy admiradora número 1 de su persona. Claro. Pero como comunicadora tengo que ejercer y hacer mi papel en este medio. Gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Cuándo nos vemos? Dígalo para que quede grabado. ¿Cuándo usted viene? Tengo una agenda complicada.
el único programa de este país donde he aceptado venir 3 veces en un mes seguido es este. Sí, es verdad. Y lo he hecho en parte por afecto. ¿Usted vendrá antes de las elecciones? Tengo que ver. Habría que ver. Yo trabajo y tengo responsabilidad. O después de las elecciones. Usted dijo que vendrá después. Tú y yo tenemos comunicación sí. y coordinamos. Con mucho gusto. A la orden de usted, profesor. Gracias. Señores, qué bueno es terminar de esta manera, aclarando cosas, que es lo importante. Mañana, con Dios delante, yo espero estar aquí.